Bueno, voy a hacer ahora los ejercicios 5, 6, 7 y 8, pero antes de empezar con los ejercicios, quería hacer un pequeño videito sobre generalidades del producto escalar que ustedes probablemente las conozcan y está de más que lo hagan, ¿no? Porque ustedes ya hicieron el CBC, ya estudiaron trabajo de las fuerzas, lo han visto en la secundaria, pero en cualquier caso, a riesgo de ser quizás un poco lento y un poco aburrido, prefiero repasar un poco el concepto, aunque quizás lo conozcan bien. Producto escalar. Porque es necesario este concepto como para resolver los ejercicios 5, 6, 7, 8 y 9 y varios ejercicios más que están en la guía. Nosotros tenemos R3, vamos a empezar con R2, aunque bien lo podemos hacer con R3, ¿no? Tenemos el eje X y tenemos el eje Y. Nosotros tenemos un vector B1, que es X1 e Y1. Y tenemos un vector B2, que es X2, tiene coordenadas X2 y 2, ¿no? Esto sería X1, esto sería Y1, y bueno, no lo pongo, pero lo mismo sería X2 e Y2, ¿no? Y bueno, este forma un ángulo θ1 con el eje X, y este forma un ángulo θ2. Y el producto escalar nosotros lo definimos como B1 por B2. Se suele definir como X1 por X2 más Y1 por Y2. Ese es el producto escalar. Por otro lado, esa es la definición. Tomémoslo como una definición. Por otro lado, X1, ¿quién es? X1 es la proyección del módulo del vector, que es la hipotenusa esta, ¿no? El módulo de esta hipotenusa. Piensen, recuerden SOHCAHTOA, y esto sería el coseno y esto sería el seno. O sea, X1 es B1, el módulo, por coseno de θ1. Y1 sería B1 por el seno de θ1. Es un seno esto, no sé si se ve bien. Es un seno. Y lo mismo para X2 y 2. Entonces este producto escalar sería B1 por B2 por coseno de θ1 por coseno de θ2 más módulo de B1 por el módulo de B2 por el seno de θ1 por el seno de θ2. Y esto es, bueno, déjenme borrar este y seguirlo por acá arriba. Si sacamos factor común, tenemos que B1 por B2 es el módulo de B1 por el módulo de B2 por coseno de θ1 por coseno de θ2 más seno de θ1 por seno de θ2. Y esto ya les debe sonar de la secundaria, o que esto es el coseno de una diferencia. Es decir, B1 por B2, esto es lo mismo que el módulo de B1 por el módulo de B2 por el coseno de θ2 menos θ1, o θ1 menos θ2 es lo mismo porque el coseno es par. Si uno cambia el signo, coseno de alfa y coseno de menos alfa da lo mismo.
o sea, es el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Y esto es en 2 dimensiones, pero en realidad es en 3 dimensiones o en n dimensiones, pero pensemos nada más en 3, también es cierto. Es cierto porque si ustedes se imaginan acá en 3 dimensiones, ¿no? En esta habitación, 2 vectores, que uno los pone, ¿no? Empiezan en un origen dado y son 2 vectores, ¿no? A ver, así, no sé si se ve, ¿no? En cualquier dirección, así. Y esas direcciones, esos 2 vectores forman un plano. Y uno puede elegir ese plano, puede poner ejes X e Y en ese plano, y valdría este razonamiento. Entonces este razonamiento vale en 3 dimensiones o en n dimensiones. No hay problema para visualizar eso. Y tampoco depende de cómo elijamos los ejes mientras sean ortogonales, porque depende de la diferencia entre θ1 y θ2, ¿no? Es decir, si uno elige estos ejes, uno elige los 2 vectores, y uno elige un par de ejes. Si uno rotara estos ejes, el ángulo que forma, que es θ2 menos θ1, sigue siendo lo mismo. La diferencia, o sea, cambia θ1 y cambia θ2 si yo rotara el eje, si yo roto este eje, pero la diferencia sigue siendo lo mismo. Entonces la conclusión es que el producto escalar en 2 o en 3 dimensiones se puede escribir, es así. El producto escalar entre B1 por B2 es x1 por x2 más y1 por y2 más z1 por z2, y este producto es igual al módulo del vector B1 por el módulo del vector B2 por el coseno del ángulo que forman, que lo vamos a llamar θ12. El módulo de los vectores obviamente es, ya sabes, por ejemplo, el módulo de B1 es la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado más z1 al cuadrado, Pitágoras, ¿no? Y bueno, esta relación vale siempre. También lo que vale, a veces se suele representar a los vectores en forma de versores, ¿no? Vamos a poner x, y z. X versor, y versor, z versor. Yo sé que, o I versor, J versor y K versor, depende de la notación que ustedes utilicen. Estos versores tienen norma 1, es decir, la norma de I es igual a la norma de X, es igual a la norma de Z, vale 1, y están a 90 grados entre sí, es decir, ¿cuánto vale el producto escalar entre X por Y, por ejemplo? Es el módulo de X que vale 1 por el módulo de Y que vale 1 por el coseno del ángulo que forman, que es el coseno de pi sobre 2, o sea que vale 0. Es decir, que X por Y es igual a X por Z, y es igual a Y por Z, y es igual a 0. Y bueno, los vectores, un vector B, por ejemplo, vector B que tiene sombritas, ¿no? Un vector B arbitrario se puede expresar como B1 igual a x1 en x versor, más y1 en y versor, más z1 en z versor, y un vector B2 se puede expresar como x2 en x versor, más y2 en y versor, más z2 en z versor, ¿sí? Y si ustedes quieren hacer producto vectorial, pueden hacer distributiva, y como saben que x por x es la norma de x al cuadrado, por ejemplo, ¿no? Vale, es la norma de este vector, que es 1, por la norma de este vector, que es 1, por el ángulo que forma x con x, que es 0. Coseno de 0 es igual a 1, y lo mismo con y, lo mismo con z. Saben que este producto, si uno hace el producto
entre este y uso la propiedad distributiva, van a obtener la fórmula que obtuvimos anteriormente. ¿Está bien? Es decir, se puede hacer de esta forma. Esta es una notación más típica de físicos, y a veces se usa una notación más típica de matemáticos, que es definiendo los vectores de esta forma, ¿no? Z1 es igual a X1, Y1, Z1. En cualquier caso, bueno, tenemos la definición del producto escalar, y una cosita más que quizás que vamos a necesitar como para hacer la guía, es la proyección de un vector sobre otro vector, pero eso lo voy a definir ahora cuando hagamos los ejercicios. Entonces, acá acabamos de definir, repasar algunas generalidades del producto escalar, y ahora en el video que sigue vamos a ir a los ejercicios.